desde la Escuela Superior Campesina también se complace de presentar acá a nuestra Lamien Cecilia Moreta, que viene de Ecuador, a compartir con ustedes y con todos nosotros, con cada uno de los que estamos acá y con los que no estamos acá, porque se supone que después todos, cada uno tenemos un grupo de gente con la cual hacemos una resonancia particular. Un Nutram, una conversación que se llama Amautai Huasi, que significa varios universos. La Lamien Cecilia Moreta, de Ecuador, Quito, pertenece a la nacionalidad quichua y es del pueblo Otavalo. Así que la dejamos a ella compartir sus palabras, su Nutram y todo lo que nos trae. Yupaychani mashikuna lichishi ninanda kaypi kushillakani kay sumak tandanakuypi kunan chayamushkani ashawta shaytushka shinaqa chayamushkani kushillakani kikinkunawan kay sumak yachaykunata ñukapish kikinkunawan rimankapas shamushkani. Bueno, hermanos, hermanas, todos, muchas gracias por recibirme. Es mi primera vez en territorio chileno, me siento muy contenta, muy alegre de estar acá en este espacio y de poder compartir un poco, ¿no?, la experiencia que nosotros también como Ecuador hemos tenido o estamos tratando de sacar adelante desde la resistencia epistémica y desde esa resistencia al sistema educativo occidental. La pluriversidad Amautai Huasi justamente nace desde esa propuesta de pueblos y nacionalidades indígenas de la CONAIE en los años del levantamiento de los 90. Las propuestas educativas de educación intercultural bilingüe nacen en esa época, y justamente para no hablar solamente de la educación intercultural bilingüe como un proceso de los infantes, pues también se cree en este proceso de que la educación es todo un sistema, ¿no? Desde el vientre de la madre, luego desde los guaguasis, luego la educación primaria, luego la secundaria y para terminar en la educación superior. En este sentido, pues, la pluriversidad antes era lo que denominábamos Universidad Intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Un poco para hablar, ¿no?, de quiénes somos. La Pluriversidad Amautai Huasi es una propuesta de educación superior originaria, intercultural y comunitaria desde el movimiento indígena del Ecuador para todas las sociedades. Originalmente se constituye como la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador mediante Ley de la República 2440 del 28 de julio del 2004 y publicado en el registro oficial el 5 de agosto del 2004. Remontándonos un poco a la historia, desde el 2004 viene a ser legal la universidad como tal hasta el 2013. En el 2013 el gobierno de Rafael Correa suspende las actividades de la universidad en base a una evaluación que se hace de manera estandarizada a todas las universidades a nivel nacional, ¿no?, en el cual nosotros como propuesta educativa de los pueblos indígenas no encajábamos para nada porque nosotros estábamos en los territorios. Si nosotros estamos hablando de una educación emancipadora, de una educación que como pueblos nos ayude a nosotros a fortalecernos como tales, lo que nosotros buscamos justamente es no sacar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a la ciudad, sino más bien que la educación vaya para allá y que fortalezca lo que estamos haciendo en cada territorio. Y justamente esa es la lógica con la cual el Estado no comparte, no combina, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos nuestros centros del saber en las comunidades, el Estado vino y dijo: aquí en las comunidades lo que tienen que tener son edificios inteligentes, tienen que tener cafeterías, tienen que tener estacionamientos de coches. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí edificios inteligentes no hay, el inteligente es el ser humano, nuestros jóvenes son los inteligentes. Cafeterías no hay, porque justo como decía la compañera, nosotros no necesitamos alimentar al mercado. Nosotros lo que necesitábamos era que las personas empiecen a hacer justamente esa reciprocidad, ese compartir entre todos, ¿no? Entonces los estudiantes lo que hacían es cada cual llevar su avío, su cucabi que llamamos, y lo compartíamos en horas de recreo, digamos así. Entonces no era necesaria una cafetería.
tener estacionamientos de coches tampoco era necesario, porque en una comunidad nosotros nos movilizamos a pie o nos movilizamos a duras penas en bicicleta. Entonces, ¿cómo vamos a pretender meter, digamos, automóviles en las comunidades adentro, en la Amazonía o en la sierra? Entonces, era algo ilógico lo que ellos decían. Con estas expectativas ellos cerraron la universidad, e inmediatamente lo que nosotros hicimos, varios compañeros que estábamos dentro del proceso de universidad, es organizarnos como una organización y tener una vida jurídica aparte de la universidad, justamente como este espacio de resistencia de educación superior. Porque claro, nosotros decimos, la universidad es justamente esa casa de cuatro paredes en donde hacen pensar o parecer de que la ciencia es lo máximo y de que el conocimiento es uno solo, universal, cuando en verdad hay varios conocimientos, hay varias verdades, dependiendo de cada pueblo, de cada ser humano, hay varias verdades y que tenemos que saber respetarlas y entenderlas para poder llegar a un proceso verdadero de interculturalidad, ¿verdad? Entonces, nos agrupamos como Organización Comunitaria Pluriversidad Amauta Iguasi, y llegamos a trabajar justamente con la red indígena intercultural de universidades interculturales de Abya Yala, RUICAI, con quienes también hemos trabajado algunos procesos justamente de resistencia epistemológica, de resistencia académica, porque consideramos justamente que el hecho de que nos quieran imponer una educación estandarizada venida desde Occidente no es lo nuestro. Nosotros tenemos que fortalecer la educación que nosotros nos enseñaron nuestros taitas, nuestras mamás, abuelos, abuelas, sabios y sabias, ¿no? Si bien es cierto, en la sociedad actual se habla mucho sobre la calidad de educación y eso se mide lamentablemente en cartones, pero nos olvidamos también de toda esa sabiduría y ese conocimiento que nuestros abuelos tienen, ¿no? Y que va mucho más allá de los cartones. Entonces, para nosotros es súper importante poder involucrar a nuestros taitas y mamas en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, en la vida, para la vida y durante toda la vida, porque no es solamente de llegar a un aula, aprender 4 cosas y saliste con el cartón, sino que justamente es ese aprender haciendo, ¿no? Es ese diálogo de saberes. Y que nosotros ahora ya no le decimos solamente el diálogo de saberes, sino también es el diálogo de saberes y haceres. Porque no es solamente dialogar, sino también poner en práctica eso, ¿no? Es como cuando nosotros como pueblos indígenas siempre decimos Shimika parlashpa, makika rurashpa. Entonces es el hecho de que no solamente vamos a estar habla, sino que mientras hablas también tienes que estar emprendiendo las cosas, tienes que hacer las cosas, no quedarse en el discurso, ¿no? Entonces, en este sentido, pues como pluriversidad nosotros nos organizamos y continuamos trabajando de alguna u otra manera en ese espacio de resistencia de educación superior. Nuestra minga, como decimos allá, contribuir a la formación de talentos humanos que prioricen una relación armónica entre la madre naturaleza, cosmos y el ser humano, sustentándose en el buen vivir comunitario como fundamento de la construcción del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. Justo lo que decíamos también, ¿no? No somos solo nosotros, no somos solo los seres humanos los que estamos aquí, tenemos que entender justamente esa relación y esa sabiduría que nuestros abuelos nos dieron de cómo conversar con la naturaleza, cómo entender que somos parte de ella, cómo respetarla, cómo ser recíprocos con ella. El proceso tal vez de la educación superior en las universidades nos enseña muchas veces a que nosotros como seres humanos y poseedores de la supuesta única ciencia que hay, tenemos que destruir todo lo que hay, ¿no? Tenemos todo que destruir a costillas de la naturaleza. Nosotros llegamos al supuesto desarrollo, pero para nosotros eso está totalmente equivocado. No podemos hablar de un desarrollo como seres humanos si estamos destruyendo de donde nosotros mismos venimos, ¿no? Por eso es que ahora se dan tantos conflictos, creo que a nivel mundial, sobre los procesos de extracción minera, de extracción petrolera y cosas así, porque creo que de una u otra manera habemos sociedades, habemos personas que vamos entendiendo que tenemos que ser respetuosos a la madre naturaleza, ¿no? Un poco ahí nuestro sueño
Dice, en los próximos años la Pluriversidad Malta-Iguasi liderará la tarea de recuperarla y revitalizar el paradigma educativo de Abya Yala y la práctica del diálogo de saberes con equidad epistémica. Justamente de eso también decíamos, ¿no? O sea, nosotros como pluriversidad tampoco estamos diciendo que solamente el conocimiento de los pueblos indígenas sea el oficial. También tenemos que aprender justamente de que hay cosas buenas y cosas malas de Occidente. Hay que saber recoger las cosas buenas, lo que podemos nosotros aprender y desechar lo que no nos sirve. Entonces justamente ahí viene ese diálogo de saberes, ¿no? Lo que ellos, de lo que podemos aprender de ellos, lo que nosotros podemos enseñarles a ellos también y poder construir una sociedad intercultural. Aún más estos champurria góticos santiaguino guarría, una mezcla bien particular lo que vamos a ver. Contarles un poco, voy a partir al revés con un video y contarles un poco la experiencia de Cerro Blanco respecto a una recuperación territorial que realizamos en el año 1999 en la búsqueda de cerros emblemáticos para los distintos pueblos que habitaron el Valle Central, en la configuración, podríamos decir, de una sacralidad, en un momento andino, mapuche, distintos pueblos que vamos a ir hablando, pero que nos interesó recuperar justamente para disputar podríamos decir, discurso colonial o organizante que tiene la ciudad de Santiago. Y bueno, estuvimos ahí en este espacio alrededor de 18 años con un comodato que nos adjudicamos vía ocupación del espacio, el cual perdimos hace 2 años y que se lo adjudica la Municipalidad de Recoleta. Y hace 2 años que estamos de manera ilegal en el espacio y además desde esa, podríamos decir, comodato pasado a la Municipalidad de Recoleta, con un alcalde supuestamente cercano a una mirada crítica. De hecho, 3 de las compañeras estamos en fiscalía respecto a tener una acusación contra nosotras en esta ocupación territorial. También generó la disputa interna, tuvimos quiebres, tuvimos roces, no ha sido fácil construirnos desde ahí, porque además les voy a mostrar una gran pluralidad. Cerro Blanco es un cerro, sin embargo como proyecto tenemos 3 espacios que fuimos ocupando del 99. Un espacio que es Casa Andina, desde donde yo soy, otro espacio que se llama Aldea de la Paz, donde hay varias organizaciones más y donde han habido más conflictos, y otro espacio, el único formal, y divertido, el nombre Aldea de la Paz es justamente el donde menos hay paz. Y justamente un proyecto, un jardín infantil Junji, Adquintue, que funciona hace alrededor de 13 años, donde muchas de nuestras hijas y nuestros hijos han estudiado, que sin embargo está también en peligro, siendo que es Junji, jardín infantil étnico, Parque Metropolitano no ha reconocido tampoco la vigencia del comodato de ese espacio, entonces también siempre estamos en un peligro constante. Entonces, lo que hemos hecho en este territorio es sobre todo desde gente nortina, nortinos y aymara, hacer una recuperación del calendario agrícola de las festividades tanto andinas, aymara quechua, como también mestizas, cheje, ahí lo vamos a ver. Así que quiero partir con un video, obviamente ya no, que da cuenta de una de las principales festividades que desarrollamos hace alrededor de 17 años en el cerro, que se llama el Carnaval. El Carnaval es lo que se realiza en el norte de Chile, norte de Argentina, Perú, Bolivia, en el periodo de Jayupacha, que es el periodo de lluvia en ese territorio y que es una ofrenda a la Madre Tierra, donde una de las cosas importantes es el exceso de danza, de música, de cariño, de ofrenda, porque es el momento del derroche, para después venir el periodo más complejo. Así que ahí estamos en el desentierro de nuestro abuelo. Muy compleja, tuvimos grandes conflictos internos, salieron alrededor de 4 organizaciones, comunidades aymara, mapuche, champurria, feministas, colectividades de la quita, de música andina. Nos ha costado sostener esa diversidad, entonces es hacernos cargo que esa construcción es muy compleja. Y creo que justamente Cerro Blanco refleja esa dinámica de la riqueza, pero también el asumir que esa diversidad requiere un proceso de transformación profunda entre todas y todos nosotros. Sobre todo, yo siento lo que hablábamos un poquito del día de ayer. Los que no venimos de pueblo originario, nuestra construcción de identidad
es hacernos cargo de construirnos desde distintos lugares, desde reivindicar nuestras memorias ancestrales, desde reivindicar a tu bisabuela mapuche, desde reivindicarte champurra en la ciudad, desde reivindicar tu horizonte en el norte. En nuestro caso es mucho más dificultoso, porque de los pueblos, como acá hemos visto, pueblo mapuche, hay una memoria instalada en el territorio. Nosotras y nosotros nos tenemos que reinventar, cuestionando esa chilenidad que tampoco nos hacemos parte. O sea, yo siempre lo digo, yo creo que también Cerro Blanco refleja esa experiencia. El pueblo chileno, nosotros y nosotros en este cerro, no nos sentimos parte del pueblo chileno tampoco. Y ahí está el dilema, cómo nos vamos resignificando nuestras memorias ancestrales, pero también siempre con esa peligrosidad de que también los pueblos lo vean como apropiación. Entonces siempre estamos en ese hilo tan frágil y tan complejo de esta identidad que le hemos llamado Cheje por una hermana boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que hace este tema de estas discordancias, de estas contradicciones del mestizaje, o champurria. Entonces desde ahí esta experiencia. A ver, el 91 la Coordinadora Nacional Indianista, después de explicar el nombre, porque ya el nombre también responde a una historia, el 91 nos creamos como Coordinadora Nacional Indianista. Piensen ustedes que estaba al alero de la conmemoración de los 500 años. Entonces en Santiago muchas organizaciones en esa época, la Coordinadora Mapuche Metropolitana, después de Línea de Américo Transmapu, los andinos y andinas, que sobre todo éramos migrantes del norte de Chile, aymara y quechua. Era una fecha emblemática que nos fue configurando un espacio desde donde ir articulando y crear una organización. Y se crea el CONACYN, al alero una librería en Lira, donde se empiezan a hacer talleres de danza andina. Y yo siempre lo cuento. Mi primera maestra de danza andina es la Lamien Rosa Guantén. Muchas Lamien mapuche enseñaban danza andina porque había como una conexión casi como corporal de reivindicar esas otras formas de hacer cuerpo. Entonces es muy divertido, casi todas mis mentores son Lamien. Siendo que después hacen un recorrido mucho más empoderándose desde los mapuches, pero en los 90 quiero explicarles que era mucho más mezclado. De hecho, nosotros bailamos danza andina, yo creo que estábamos con batucada, o sea, todo servía en ese momento. Después del caminar fuimos cambiándonos y nos fuimos poniendo más fundamentalistas algunas veces, más que en los propios pueblos. Y así que se crea este espacio más vinculado al arte, a la música, a la danza, y que, ojo, en ese entonces yo siempre cuento, la primera gran confrontación que tuvimos, que participamos en la marcha, subiendo al cerro Huelén, Santa Lucía, y me acuerdo en ese entonces, los Lamien le dijeron, cuidado que esto no es carnaval. Y esa es la primera tensión en el mundo andino, aymara y quechua. También las expresiones de lo político están muy vinculadas con el ámbito de lo festivo. Esa disputa quizá al principio se notaba más, hoy en día para nada nos sentimos absolutamente articuladas con esos procesos de lucha. Pero en los 90 era algo bastante visto lo festivo, como que fuese parte de algo amarillo, liviano, que no respondía a las políticas de reivindicación territorial. Entonces, ¿qué se hace en ese entonces? Buscar un espacio, y es así que empezamos a hacer todo un trabajo de cartografía de los cerros sagrados para el espacio andino, entendiendo que el Valle Central siempre fue un espacio pluricultural. De hecho, hoy existe la investigación arqueológica que la Plaza de Armas había sido una ocupación tahuantinsuyo, donde había población quechua, aymara. De hecho, hay un poblado que se llama Pachacamac, a media hora de Santiago, que es un nombre andino, y a la vez con todo el sector de la Chimba, que es el otro lado del quechua, donde había población mapuche. Entonces quiero decir que ya el Valle Central teníamos podríamos decir, esta transposición de Hualmapu y Collasuyo, que es muy notorio y que yo creo que es parte de la reivindicación que hacemos. Entonces en esta construcción de sacralidad, tanto para el espacio mapuche como andino, aparecen tres cerros muy importantes. Cerro Renca, Huncul, siempre los cerros, vuelve a existir, para los pueblos ha sido importante, Cerro Blanco y Cerro Chena. Se hace una recuperación arqueológica de Cerro Chena. Cerro Renca nunca logramos hacer una ocupación de este lugar, sin embargo hoy hay colectividades de huertas que están haciendo una resistencia nuevamente con la tensión con el municipio de Renca. Y nosotros decidimos Cerro Blanco, que en ese entonces era literalmente un basural clandestino. Era basura, y durante un año hicimos limpieza de ese espacio. Y bueno, ahí está una de las primeras fotografías del 99-2000, que vuelvo a decir lo ecléctico y complejo del cerro. Después, en esos años se crea una caravana que se llamó la Caravana del Arcoíris, que es una organización mexicana, un mexica,
con organizaciones New Age, hippie, complejidades de esos tiempos, que hacen una caravana desde México y llegan hasta el sur y llegan a Cerro Blanco y ahí se empiezan a hacer las primeras ocupaciones. De hecho, de esa experiencia nos regalan un tipi, que es una construcción emblemática de los pueblos Dakota, Lakota, y este es el espacio que vamos a ir ocupando: una cantera, un basural, pero que además en su entorno tiene distintos sitios arqueológicos. Tenemos, por ejemplo, el espacio más grande de piedras tacitas de Latinoamérica, más de 100 en un costado que ahí le mostraré. Entonces, de esa ocupación de los 99 a hoy en día, ahí está una fotografía de cómo fuimos construyendo el espacio. Hoy contamos con más de 30 variedades de árboles, más de 60 variedades de arbustos distintas. Tenemos colibríes en Santiago, tenemos aguiluchos en Santiago, y todo esto absolutamente, literalmente, al pulso. Pero como hay que contar los